Buenos días. Qué hermoso estar en la presencia de Dios. La verdad es que es algo que no cambias por nada, ni por nadie, ni por las mejores cosas que este mundo te puede ofrecer. Sentir y estar en la presencia de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestras enseñanzas que hemos estado viendo el Padre Nuestro. Hoy nos toca ver, venga tu reino. Pero después de que dice, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. Y esto es importante porque nosotros tenemos por costumbre de repetir las cosas y de decir, venga tu reino. Y venga tu reino. Y sí, Señor, ven pronto. Pero no estamos decididos a someter nuestra voluntad a la de Dios. Porque es muy fácil. Para nosotros recitar, decir una oración, es fácil decir, venga tu reino, Señor. Pero con la ayuda de Dios hoy vamos a ver qué implica venga tu reino. Porque después dice, hágase tu voluntad. Entonces la persona que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, está renunciando a todo derecho y a todo lo que él desea y anhela para que venga el reino de Dios. Vamos a comenzar con un testimonio de Hudson Taylor. Nació en 1832, fue un misionero inglés, fundador de la misión al interior de la China, donde trabajó durante 51 años. Acerca de su consagración, él escribió: recuerdo muy bien ese momento cuando mi corazón lleno de gozo derramé mi alma ante Dios, confesándome repetidamente agradecido y lleno de amor porque Él lo había hecho todo, salvándome cuando yo había perdido toda esperanza. Le supliqué entonces que me concediese una obra que realizar como expresión de mi amor y gratitud, algo que requiriere abnegación, o sea, negación, fuese lo que fuese, algo para agradar a quien había hecho tanto por mí. Su oración no fue, Señor, haz algo por mí para yo sentirme bien, para yo sentirme contento y agradable. Dice, para hacer algo como agradecimiento a aquel que había hecho tantas cosas por él. Recuerdo cómo sin reservas consagré todo, colocando mi propia persona, mi vida, mis amigos y todo sobre el altar, con la seguridad de que mi ofrecimiento fuese aceptado. La presencia de Dios se volvió verdaderamente real y preciosa. Me postré en tierra ante Él, humillado y lleno de gozo. ¿Para qué servicio había sido aceptado? No lo sabía, pero sentí una certidumbre tan profunda de que ya no me pertenecía a mí mismo, y ese sentimiento dominó después toda mi vida. Él ya no se pertenecía a sí mismo, su voluntad ya no le pertenecía porque había dicho, Señor, yo quiero hacer tu obra, negándose a sí mismo, y entendió algo, ya no me pertenezco a mí mismo, mi voluntad es de mi Dios. Y dice que la entidad que fundó llevó más de 800 misioneros a trabajar en China, se fundaron más de 125 escuelas y se convirtieron 18,000 personas al cristianismo. Hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino. Pero este hombre quería ver la gloria de Dios, venir el reino, pero ¿qué tuvo que hacer? Humillarse a sí mismo, dejarse de ver a sí mismo para la obra de Dios. Otro ejemplo, Jonathan Edwards. Nacido en 1703, fue el principal teólogo americano de la época colonial y pastor y misionero en los Estados Unidos. Fue la persona que más sobresalió en el avivamiento llamado el Gran Despertamiento, sucedido en las décadas de 1730 y 1740. Su vida es un ejemplo destacado de consagración a Dios. Cuando tenía 20 años escribió:
Me dediqué solamente a Dios y lo hice por escrito, entregándome yo mismo y todo lo que me pertenecía al Señor, para no pertenecerme más en ningún sentido. Jonathan Edwards, Hudson Taylor, hablan de lo mismo. Querían ver el reino de Dios en esta tierra. ¿Y qué hicieron? Ya no pertenecerse a sí mismo, sino pertenecer a Dios. Para no pertenecerme más en ningún sentido, para no consolarme como el que de una forma u otra se apoya en algún derecho, presentando así una batalla contra el mundo, la carne y Satanás hasta el fin de mi vida. En 1740, Jonathan presidió uno de los mayores avivamientos de los tiempos modernos, iniciado en Northampton y se esparció por toda Nueva Inglaterra y otras colonias de América del Norte, llegando hasta Escocia e Inglaterra. En un periodo de 2 a 3 años, la Iglesia de Cristo despertó de la mayor época de decadencia entre la población de Nueva Inglaterra, siendo arrebatadas de 30 a 50,000 almas del infierno. ¿Sabes qué es eso? El reino de Dios en la tierra. Creo que nos queda aquí más clara la idea de venga tu reino. Y entonces cada persona que ora, porque estamos hablando de la oración, cada una persona que le ora a Dios y dice venga tu reino, tendrá que tener esta misma actitud. Cualquier cristiano que dice venga tu reino tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que doblegar todas sus aspiraciones a las de Dios para que se haga su voluntad y no la mía. Estos hombres tuvieron que entregar todo, y cuando dices no en la forma religiosa, una persona que de repente en alguna denominación, ¿no? Esto se da mucho en los centros de rehabilitación, dice, es que yo entrego esto a Dios, te entrego esto a Dios, pero no es cierto, no entregan su voluntad. La gente tiene muchas reservas. Como si tú viniera un tiempo de escasez y entonces la gente dice, es que esto va a ser mi reserva y lo va a guardar ahí. Así hay mucha gente que viene aquí, que escucha, pero se guarda muchas cosas. Y sobre todo, hacer la voluntad de Dios. Cuando tú escuchas, venga a tu reino, puede ser una palabra sencilla, pero implica muchas cosas. Por eso muchas personas se quedan estancadas, porque la gente se ve a sí misma. Estos hombres dijeron, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu reino, yo quiero ver las almas que se salven. No, Señor, ya no quiero que me saques de mis problemas, que no tenga dificultades, que se cumpla mi deseo, que venga a ti para que me busques un esposo, una esposa, para que mis hijos cambien. No, aquel que quiere que venga a su reino tendrá que morir a sí mismo, en su voluntad, para que entonces reine la voluntad de Dios. Todos podemos decir, venga tu reino. En la religión popular, cuando rezan esto, dicen, hágase tu voluntad, venga tu reino. Pero en realidad no entienden lo que es que el reino de Dios se establezca en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se va a establecer no solamente en nuestras oraciones, sino en nuestras acciones. Estos hombres oraron y actuaron. Tomaron la decisión de someter su voluntad a la de Dios. Dejar nuestras vidas en manos de Dios. Todo lo que somos y tenemos para que el reino de Dios se establezca aquí. Para que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Pero necesita hombres, mujeres, que aprendan a negarse, a dejar su voluntad rendida a Cristo Jesús. Aquí se trata de Dios, amigo, hermano. Aquí se trata de Dios y no de nuestros planes, de nuestros anhelos, nuestras metas y objetivos. Cuando decimos venga a tu reino, se trata de Dios, del Dios
eterno. Solamente de Él y sus planes y sus objetivos para que se pueda establecer el reino de Dios aquí. Vamos a hacer una oración. Padre, te pedimos, Señor, como tú lo has hecho durante estas semanas, que nos sigas hablando, nos sigas bendiciendo. Y sobre todo, Señor amado, que tengamos esa conciencia, esa razón de que cuando pedimos algo lo hagamos con el entendimiento, Señor. No por emociones, Señor, porque ya cansados estamos, Señor, de vivir por emociones. Queremos que tú nos hables hoy, Señor, y nos lleves, Señor, a ese entendimiento, con esa claridad que tú tienes en tu palabra. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. Entonces estamos viendo Lucas 11:2. Ya vimos cuando los discípulos se acercaron, Señor, enséñanos a orar. Y luego vimos que Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos esa parte. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si bien es cierto que la vida de estos dos misioneros que leímos nos hablan de lo que significa en realidad esta frase. Esto que Jesús quería enseñar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que las personas entendiesen algo. Cuando tú vas y le oras al Padre y le vas a decir que se haga su voluntad, que establezca su reino, es que tú entiendes algo. Para que se ponga algo, tienes que quitar. Por ejemplo, si tú vives en el trono de tu corazón y tú eres lo principal en tu vida y tú le dices a Dios, venga tu reino, tú te tendrás que bajarte de ese trono de tu corazón para que reine el Dios del cual le pertenece el reino. Entonces, para que pueda venir algo, tienes que quitar lo que estorba, lo que hay aquí. Dejar bajarte del trono, bajarte de tu pedestal y decir, Dios, venga tu reino. Venga tu reino. Y Jesús mismo le estaba diciendo a los discípulos, tienes que orar, pero tienes que hacer así. Jesús es la muestra y el ejemplo claro de esto. Como primer punto, vamos a ver, para que se establezca el reino de Dios, y todo esto gira alrededor de un Cristo céntrico, de un Dios que es en donde gira todo y donde se va fraguando todo, donde está establecido todo. Aquí vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí el Señor Jesús nos da un principio, que todo aquel que quiera y le diga a Dios, venga a tu reino, tendrá que sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el eje de todo, donde gira todo, en donde se mueve todo sobre la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús, por eso les decía a los discípulos, ¿quieres que yo te enseñe a orar? Te voy a enseñar, pero vas a tener que entender que no solamente son palabras, sino hechos. El Señor Jesús se encontraba en el huerto del Getsemaní, angustiado, preocupado por lo que le iba a pasar. Pero aún así en esa circunstancia él dijo, Padre, si tú quieres, que pase esta copa de mí, pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Imagínate, en una situación complicada en tu vida, realmente tú le puedes decir a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, no importa esto. No importa lo que están haciéndome, no importa lo que están diciendo de mí, no importa todo esto, no importa, pero que se haga tu voluntad. Entonces partimos de que esta petición siempre girará sobre Dios y no sobre nosotros.
¿ok? No sobre nosotros. Tú cuando vas a orar, ¿qué le haces a Dios? Siempre es primero pedir, 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 pedir. Y al final se nos olvida que el que responde las oraciones, el que hace las cosas, es Dios. Y que entonces yo me tengo que acercar primeramente a Él. ¿Por qué? Porque todo depende de Él y para Él. Para que dicha petición en oración pueda ser respondida, se requiere de una gran humildad delante de Dios. Claro, la gente llega con soberbia delante de Dios y entonces dirás, no, yo le hablo con respeto. No, la soberbia es cuando tú estás ensimismado en ti y entonces ya quieres buscar a ese Dios para que cumpla todo lo que tú quieres. Cuando uno va a Dios y esa petición queremos que sea respondida, se requiere de una gran humildad. Estos hombres, ¿qué hicieron? Humillarse, ellos lo dicen, me tuve que humillar, ser humilde delante de Dios. ¿Para qué? Para que sus objetivos se cumplieran aquí. Tienes que dejar el egoísmo. ¿Qué pasa cuando el egoísmo se antepone a la voluntad de Dios? Simplemente chocan y se repelen. Como yo te decía, no se puede. O sea, no le podemos decir a Dios que se haga tu voluntad y yo estoy lleno de egoísmo. Se contraponen, van en direcciones opuestas. Van en un contrasentido de lo que es importante, los planes y propósitos de Dios. Si tú no entiendes el día de hoy cómo es que te puedes acercar a Dios y que tú tienes que renunciar a ti, a lo que tú quieres. Si eres cristiano, tendrás que entender y ver cuál ha sido tu relación el día de hoy. Y si tú no eres cristiano, tendrás que ver que tal vez no hayas alcanzado la salvación por esa soberbia, porque se ha antepuesto a la voluntad de Dios. Dios ha querido salvar al mundo, por supuesto. Él vino a morir por todos. Pero ¿por qué la gente no ha alcanzado la salvación? ¿Por qué la gente no sale adelante? Porque se contrapone a la voluntad del Padre. Entonces, si la petición redunda solamente en Dios, entendemos que sus pensamientos son diferentes. Si tú pudieras entender que tus pensamientos son diferentes a los de Dios, son diametralmente opuestos. Tus pensamientos, mis pensamientos son completamente opuestos. Sus caminos son más grandes que los nuestros. Por eso es que tú y yo tenemos, cuando oramos y le decimos que, Señor, que venga tu reino, es entender, tú sabes lo que haces. Tú tienes control de todas las cosas. O yo te pregunto a ti, hoy tú puedes decir, yo tengo control de toda mi vida, tengo control de todo lo que está a mi alrededor. Yo te digo una cosa, no es cierto. No es cierto. El único que tiene ese control es el Padre. Entonces, porque tus pensamientos son limitados. Tú y yo alcanzamos a ver a cierta distancia, pero Dios ve todo. Él tiene el panorama de todo. ¿Has visto a veces una fotografía, verdad? Sacas una foto de un cuadro y después hay unas panorámicas en donde se ve todo con amplitud. Así es Dios. Tú y yo podemos ver un pedazo solamente, pero Dios ve toda la amplitud de las cosas. Entonces, es lo que Dios nos dice. Nuestros pensamientos, nuestra vista está muy corta y la de Dios es más allá de lo que tú y yo podemos observar. Sus caminos son más grandes que los nuestros. Por eso es que es necesario dejar que se haga la voluntad de Dios, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Tú y yo podemos equivocarnos, pero Él no falla. Por eso Jesús decía, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía, porque yo en la carne me puedo equivocar, porque estoy sufriendo en este momento. Pero tú no te equivocas. Mejor que se haga tu voluntad, Señor. Mejor, porque yo me equivoco, porque mi carne se quiere rebelar. Y entonces, Señor, que se haga mejor tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús que nos enseña a orar estaba comprometido con el cumplimiento de la voluntad de Dios.
en la oración, hágase tu voluntad, fue una constante en la vida de Cristo Jesús. Es que nada puedo hacer por mí mismo. Todo dependo del Padre, de la voluntad de Dios, para que todas las cosas que se hagan tengan esa certeza. Cabe destacar, hágase tu voluntad, no es una oración pasiva. Es que la gente a veces piensa solamente, pasiva me refiero a que solamente es las palabras, la repetición de las palabras. Hágase tu voluntad. No es pasiva, no es una oración de resignación. Mucha gente dice, bueno, pues ya que, sí, está bien Dios, pues sí es tu voluntad que se haga. No es pasiva, no es de resignación. La gente dice, es que tú eres un conformista, eres un resignado y entonces todo lo que pase ahí se lo dejas a Dios. No. Es una oración activa de fortaleza, de fe y de confianza en el Dios que todo lo sabe. No es el conformista, el que dice, ven, yo me conformo con esto, está bien. No, Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino a esta tierra. Y entonces esa oración no es pasiva, no es, te digo, solamente una resignación. La oración de Jesús en el Getsemaní no fue pasiva ni fatalista. O sea, Jesús no dijo, bueno, pues ya que me tocó morir, está bien, Señor, y empezó ahí como a hacer un drama, ¿verdad? Fatalista. No, por supuesto que no. En lo más mínimo fue así su oración de Jesús. Era real, era sincera. Señor, yo estoy sufriendo, pero no quiero hacer mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Lo que hizo Jesús fue desnudó su corazón ante el Padre y le declaró lo que había en su corazón, como si fuera el último deseo, que se cumpliera la voluntad de Dios. El cristiano que va con Dios y le abre su corazón, no en una cuestión resignada. Bueno, Señor, es que ahí dicen, ¿verdad? Romanos 8:28, que para el que cree todas las cosas le ayudan a bien. Entonces todo esto está bien así. Y ya me quedo así tranquilo. No, Jesús no hizo eso, ni se tiró al drama, ni quería compasión de nadie, sino lo que él pretendiera que la voluntad del Padre se hiciera, a costa de su propia vida. Su oración de Jesús, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como el último deseo, el anhelo de Jesús en esta tierra, de decir, Señor, que se cumpla tu voluntad. Hágase tu voluntad, es reconocer que Dios tiene más conocimiento que tú y yo, que nosotros. Que confiamos en que su manera es la mejor de cómo hacer las cosas. Pero también esto nos lleva a un compromiso para trabajar activamente. ¿En qué? En la ejecución de su voluntad, de la voluntad de Dios, en hacer las cosas que Dios nos manda. Imagínate estos dos misioneros que hubieran dicho, orado y ver, Señor, toma mi vida, haz todo, pero no hubieran trabajado. No se hubiera hecho las obras que hicieron. La gente no hubiera venido a Él, no se hubieran convertido a Él. Qué importante es esto. La oración no es pasiva. La oración no es lastimosa. La oración de venga tu reino y hágase tu voluntad no solamente es una idea o un pensamiento. No es una idea, ni solamente unos buenos deseos. Es un anhelo del corazón. Es una necesidad para el cristiano que el reino de Dios venga. Las almas se están perdiendo. Tú lo puedes ver a tu alrededor. La gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Mientras nosotros estamos viendo, de veras, el diablo nos quiere tener distraídos en otras cosas que no tienen mayor relevancia, cuando las almas se están perdiendo. Y todavía hay gente que se haga mi voluntad y no la de Dios.
Así está. Que todo me favorezca. Entonces, hacer la voluntad de Dios es reconocer que Dios tiene más conocimiento. En segundo lugar, primero el reino y después las necesidades. ¿Tenemos los subtítulos, hermanos? Okay. Esa es la primera. La segunda, en la cual vamos a hablar. Correcto. Primero el reino y después las necesidades. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo repito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás. Aquí pone en relieve algo que es de suma importancia. Primeramente, la gran necesidad de extender el reino de Dios, vidas agradables a Dios. Porque este mundo, amigo, hermano, te decía, se está cayendo a pedazos, se está haciendo añicos. Mientras en las iglesias, mientras hay gente que está viendo otras situaciones en su vida, si son o no son pecados, si son lícitas o no, la gente se está muriendo, la gente se está yendo al infierno. Y nosotros estamos viendo lo de aquí, lo carnal, lo material. Hacer la voluntad de Dios, decirle que venga a su reino, es dejar de mirarnos a nosotros mismos. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo que implica eso. Y después todo lo demás. Después todo lo demás. Pero la gente pone primeramente las añadiduras. La gente primero busca esto antes que se haga la voluntad de Dios. Primero el reino, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas justas, las cosas que son buenas para la edificación de la iglesia y para la gente. El mundo se está cayendo a pedazos. Y entonces estas palabras de Jesús toman una relevancia muy grande, que el reino de Dios, el reino de los cielos se establezca en esta tierra, por un mundo que muere, un mundo que perece, un mundo que da patadas de ahogado porque ya vienen, son los tiempos finales. Y tú seguirás pensando, ¿me conviene o no me conviene? ¿Quiero ser o no quiero buscar de Dios? ¿Quiero entregarme a Dios o no me quiero entregar a Dios? Es que son muchas cosas, hermano. Es que ya vimos, ahora que hemos estado estudiando el Padre Nuestro, cuántas cosas hay que hacer. Y más hoy, pues ya rendir mi voluntad a Dios. Ahí es donde ya no estoy dispuesto. Ahí ya no quiero. Que Dios me pida todo. Que deje el adulterio, que deje la fornicación, que deje esto. Si yo no soy cristiano, sí, que deje muchas cosas. Pero ya donde se mete Dios en lo profundo, en lo más profundo del corazón, la gente dice, ya no, ahí ya no, Dios. Sí, que se haga tu voluntad en Él, pero no en mí. Que se haga tu voluntad en todos los demás, en mis vecinos, en la iglesia, pero en mí no. Yo soy feliz así. Estás conmigo. Te engañas. Te has engañado. Eso no es cierto. Si Jesús dijo, Señor, yo estoy padeciendo algo muy fuerte ahorita en mi vida, pero que no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Este mundo está pereciendo. Y si tú no tomas la decisión en tu vida, vas a perecer con él. Y si tú eres cristiano y no rindes tu voluntad, a lo mejor la has dejado. Has pensado que así está bien, llevárnosla tranquila, sin problemas, renunciando a todo lo que aún puede ser lícito. Las personas tendrán que anteponer a sus intereses personales, a sus propias necesidades,
el reino de Dios. Por eso es que Jesús dijo en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y también después nos dijo: danos el pan nuestro de cada día. Primero, ¿qué puso? ¿Las necesidades? No, antepuso primero hacer la voluntad de Dios. Y después viene: danos el pan nuestro de cada día. Primero el reino de Dios, su justicia, y después lo demás vendrá por añadidura. Lo demás, lo que tú necesites, vendrá por añadidura. Pero hay gente que busca las añadiduras antes que el reino de Dios. Eso vendrá después. No tus prioridades, sino son las que son importantes para el reino. Y entonces mucha gente dirá: bueno, si solo se trata de Dios, ¿dónde queda el ser humano? ¿Verdad? Porque entonces estamos hablando de un Dios egoísta que solamente depende de Él. Pero Él no es así. Sus planes son perfectos. No es como el hombre egoísta que se ve a sí mismo y aunque está su familia ahí no le importa a sí mismo. Dios no es así. Ya lo hemos entendido, que Dios es un Padre bueno, misericordioso, que tiene cuidado de todas las cosas. Entonces, si se trata de decir, mucha gente dirá: bueno, es que Dios, para aquellos que confían en Él, saben y están ciertos que si buscan el reino, lo demás vendrá como consecuencia a su vida. El que tiene una fe no anda por vista. O sea, la gente no anda por vista. Yo no ando por vista viendo si se cumple lo que yo le pida. Es que yo le oro a Dios y Dios me contesta y entonces se ve. Qué bueno. Pero entonces lo que se ve ya no es esperanza. Ya no es fe, porque ahí está. Sino que la persona, cuando rinde su voluntad a Dios y busca primero el reino de Dios, las cosas vendrán como una consecuencia natural a su vida. Y serán una añadidura a lo principal, que es el reino de Dios. Lo demás está alrededor, no es lo principal. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otro aspecto de este mismo punto, para ti que aún no te has convertido, ¿cuál tendría que ser tu oración? Porque esto lo estamos hablando de aquellos que caminan con Dios. Pero ¿cuál tendría que ser tu oración? Antes de querer que el reino de Dios se establezca en esta tierra, será primeramente que tú busques la salvación de tu alma. Dejar de hacer lo malo, arrepentirte y creer como Cristo lo primero en tu vida. Primeramente, venga tu reino a mi vida. Me arrepiento y creo. Porque hay gente que le dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, pero aún no ha rendido su vida a Cristo. Si tú no eres cristiano, tú tendrías primeramente que buscar que el reino de Dios venga a tu vida. Que seas transformado. Que Dios te salve. Y entonces después podrás decir: Señor, que venga tu reino para toda la gente. Pero ¿cómo va a ser esto si Cristo no ha sido lo primero en tu vida? Es imposible. Aunque conozcas de la palabra y aunque hayas nacido en cuna evangélica, como dicen, y aunque tengas mucha doctrina, Cristo no ha sido lo primero en tu vida, ni su reino, ni el centro de tu vida. No lo es, porque si lo fuera, hace años que te hubieras convertido. Hace años que hubieras dejado de andar dando trompicones. Hace años que hubieras andado dando tumbos de un lado para otro. Que fueras como el tamo del desierto, que es llevado del viento de un lado para otro. Si Cristo fuera el eje de tu vida, te digo una cosa, estarías cimentado en Él. Voltea a tu alrededor. Voltea a tu alrededor en tu vida. El desastre que hay a tu alrededor. Las desilusiones que hay a tu alrededor y en tu propia vida. No tienes que mirar al mundo. Mírate a ti mismo. ¿Cómo está
tu vida hoy ha sido un desastre. Porque hacer la voluntad de Dios es perfecta y es buena. Y nunca tendrá ni traerá a la persona mal, sino pensamientos de bien. Mira los estragos, la desolación en la que está tu vida hoy. Porque tú te has puesto como eje y no a Dios. Tú eres el centro. Quieres que todos giren a tu alrededor y que todos hagan las cosas como tú quieres. Si busco a Dios, no es cierto. Te buscas a ti mismo. No, si busco el reino de Dios, no es cierto. Buscas lo tuyo solamente. Hoy debes de entender que no se trata de ti, sino de Dios, de los demás. Deja de lamentarte. Deja, por favor, ya de lamentarte. Es que, hermano, si tú vieras todas las cosas que me pasan, pues échale una volteada y ve que todas las son consecuencias de tu vida. Es que tal vez, y luego la gente se enoja contra Dios, es que Dios no me escucha. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? ¿Has rendido tu voluntad a la de Él? ¿Has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y después las añadiduras? Claro que no. Entonces la gente se lamenta. ¿Por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué estas cosas así? ¿Por qué mi situación en mi matrimonio, en mi vida personal? Porque solamente has buscado las añadiduras. Como si tuvieras una herida, imagínate una herida casi así para perder el brazo y te pones un curita aquí, un vendolete. ¿Te va a ayudar? No. No se has querido hacer en tu vida. Que las añadiduras vengan a suplir a Dios. Por eso es que no hay cambios. Por eso es que no pasa nada en tu vida. Ya tienes 10 años con el mismo problema, 20 años con el mismo problema. Es que a lo mejor Dios quiere hacer algo. No, Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que cambies. Dios quiere que dejes de verte a ti. Lamentate en tu pecado. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. No hay cambios en tu vida, no hay frutos, ninguno. ¿Sabes por qué? Porque tu vida no está alineada a la voluntad de Dios. Imagínate un tren que una vía va así y la otra vía va así. Este es Dios que va derecho. Y tu vida es esta vía que va en contrasentido. No está alineada, ahí no va a poder pasar un tren. Se va a descarrilar. Así es la vida del ser humano. Está descarrilada porque los ejes no van hacia el mismo sentido. Dios va así y tú quieres ir así. Por eso constantemente estás descarrilado. Por eso constantemente caes, tropiezas. No hay frutos. No hay cambios. Porque tu voluntad, tu vida no está alineada a la de Dios. Hágase tu voluntad. Es pedirle a Dios que haga lo que Él desea. ¿Te has puesto a pensar a quién le oras? ¿A quién te acercas? Te acercas al Dios que dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Se hizo su voluntad. A ese Dios te acercas. A ese Dios que con su palabra creó todas las cosas. Hágase la luz y se hizo. Ese Dios es al que se rinde la voluntad del hombre. Hágase. Mucha gente cuando ora dice, hágase mi voluntad, Señor. No. Oramos, hágase tu voluntad. Y entonces la gente, cuando dice, hágase mi voluntad, es, Señor, haz todo lo que yo necesito, todo lo que yo me acontece, todo, quítalo de ahí. Quiero hacer esto, quita todos los estorbos. Me pasa esto, quita todo, Señor.
hágase mi voluntad. No, Jesús dijo, cuando ores, di, hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús. ¿Sabías que cuando yo digo hágase tu voluntad, estoy dejando toda mi fe, mi confianza en Cristo? Es una demostración de confianza. ¿Sabes por qué? Porque Él lo sabe todo. Lo que es mejor para ti, para mí, Dios lo sabe. Es una declaración de sumisión a los caminos de Dios y sus planes. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya. Cuando decimos hágase tu voluntad, le estamos diciendo que mi vida, mi voluntad se alinee a la tuya, Señor. Porque también dice en la palabra de Dios que cómo andarán dos el camino si no se pusieren de acuerdo. Tú quieres hacer tu voluntad y Dios quiere hacer lo que Él quiere. Y entonces chocan, no se puede. Entonces la persona que va a orar a Dios y le dice, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, que yo muera a mí mismo, a mis planes, a mis deseos, a mis caminos, y que mi vida se alinee a la tuya, porque tú sabes cómo hacer las cosas. Porque tú eres perfecto. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Por eso no son palabras, amigo, hermano. Es decirle a Dios, toma el control tú de mi vida y lo demás tú sabes qué va a pasar. Otro punto, que se haga la voluntad de Dios será doblegar nuestra voluntad. Que se haga tu voluntad será doblegar nuestra voluntad. Juan 5:30 dice la palabra de Dios, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Pero no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando la persona quiere y ora a Dios que se haga su voluntad, tendrá que doblegar la suya a la voluntad de Dios. Mira el Señor Jesús lo que dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La persona que ora y dice, Señor, que se haga tu voluntad, entonces estará renunciando y tendrá que decir, no busco hacer lo mío, no quiero para mí, yo quiero que se haga tu voluntad. Que se haga tu preciosa voluntad. Si sometemos nuestra voluntad a Dios, Dios va a actuar conforme a la de Él, lo cual traerá satisfacción, un estado de llenura y de gozo. Para Cristo hacer todo esto era el pan de cada día, su pan de cada día. Someter su voluntad a la del Padre era su forma de vivir día con día. No solo formas, sino una forma de vida. No cosas externas, sino que era el diario vivir del Señor Jesús, en la cual podía y encontraba contentamiento y seguridad. No existía nada mejor para Jesús que someter su voluntad a Dios. No había otra cosa. Por eso es que le enseñó a sus discípulos que cuando oraran y le pidieran eso a Dios, tendrían que someter su voluntad. Y una vez sometida su voluntad, Dios iba a hacer y Él hará y actuará conforme a sus propósitos eternos. El creyente siempre vivirá un estado de satisfacción, de llenura. ¿Sabías eso? No sé si te ha pasado que cuando tú haces lo correcto, por ejemplo, un padre de familia trabaja, instruye a sus hijos, los corrige, paga su escuela, hace todo lo que le corresponde, porque la persona ya no está rendida a él.
Él hace todo por su familia. Y entonces esa persona siempre lo ves con gozo, con alegría, porque no lo hace a fuerza, sino lo hace voluntariamente. Y hay, en dejar la voluntad de uno, en la voluntad de Dios, hay gozo, hay alegría, satisfacción, llenura. ¿Sabes por qué? Por cuanto hemos rendido mis deseos a otros más grandes. Cuando tú rindes tus deseos a unos más grandes, hay satisfacción, hay gozo, hay satisfacción. Hay contentamiento porque sabe que es lo correcto. Así Jesús nos dice que sometamos la nuestra a todo lo que sea o le corresponda a la voluntad de Dios. Cuando hay ese corazón, hay satisfacción. Juan 4:34, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Era la constante en su vida. No lo decía de labios para afuera. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese era el alimento de Jesús, hacer la voluntad del Padre, rendir su voluntad al Padre. Eso le llenaba. Cuando tú tienes hambre, comes y te sientes satisfecho. Jesús decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de su Padre. Cuando la persona rinde verdaderamente su voluntad a Dios, es su alimento, es su necesidad. Y en Él se siente completo, se siente satisfecho, se siente pleno. Como si comieras y entonces comes y dices, ya no quiero nada, ya quedé satisfecho. Así es. Hacer la voluntad de Dios, dejar nuestra voluntad en la de Dios, es el alimento para el alma. Cuando tú no lo entiendes, por eso hay queja, hay desánimo. Claro, porque el contentamiento es, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Tus pensamientos y tu actuar serán tu alimento. O reniegas cuando no son las cosas como tú quieres. Ahora entiendes por qué, en sentido figurado, siempre tienes hambre. Porque todo lo que haces conforme a tu voluntad, hay necesidad. Es que hago esto y no pasa nada. Claro, porque no está esa saciedad que da Cristo. Esa saciedad que da el Padre. El que bebiere de esta agua, el que comiere de este pan, nunca volvería a tener sed ni hambre, jamás. Pero si tú bebes y comes de la carne del mundo, siempre tendrás necesidad. Siempre habrá necesidad. Y entonces hacer la voluntad de Dios, siempre la persona estará completa. El rey David experimentó este mismo estado de satisfacción cuando renunció a su voluntad para que se estableciera la de Dios en esta tierra. Salmos 48. Salmos 48. Qué hermosas palabras. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en tu ley está en medio de mi corazón. Imagínate ese estado de agradecimiento, ese estado de satisfacción del rey David, donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El renunciar a mi voluntad y hacer la tuya, Señor, es mi agrado, es mi satisfacción, es mi necesidad. Esto es lo que me permite amarte y servirte. Esto es lo que me hace vivir pleno y satisfecho. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué palabras? ¿Para ti es un agrado hacer la voluntad de Dios, rendir tu voluntad, o es un desagrado? Hay queja continua.
queja tras queja. Dios, Jesús, mi comida es hacer tu voluntad, Padre. Y David decía, el hacer tu voluntad, dejar mi voluntad a ti, me ha agradado. Cuarto punto, ahora no siempre hacer la voluntad de Dios es fácil. En ocasiones no será agradable al momento, pero después trae frutos evidentes y claros, trae una perfección espiritual continua a quien lo practica. A lo mejor tú ves y no entiendes lo que está pasando. Señor, pues ya rendí mi voluntad a ti, no pasa nada, siguen las mismas cosas. Bueno, en todo esto, cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, cuando queremos que el reino de Dios se establezca, probablemente no traiga un gozo momentáneo, rápido, pero después trae frutos evidentes. Hebreos 5:9, fíjate, para Jesús, la situación que pasó en el Getsemaní, hubo mucho dolor, hubo muchos problemas, hubo muchos pensamientos. Pero fíjate lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De quién habla? Del Señor Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Fue agradable en ese momento someter su voluntad a Dios? Yo te digo, humanamente no. Estaba sufriendo. Y lo que le venía iba a sufrir más. Probablemente en ese momento el Señor Jesús, cuando dijo, hágase tu voluntad y no la mía, Señor, si quieres que pase esta copa de mí, a lo mejor no entendía, se nubló. Pero aquí en Hebreos nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A través de qué? De someter su voluntad al Padre. Someter la voluntad del ser humano a Dios trae perfección, trae seguridad. Aquí Hebreos nos explica que la decisión de Jesús de obedecer la voluntad de Dios lo convirtió en el autor de salvación eterna. ¡Wow! ¡Wow! Amén. ¡Qué hermoso! Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Y entonces Jesús fue el autor y es el autor de la salvación eterna. El seguir el plan de Dios es un beneficio a la humanidad, al ofrecer un camino de salvación, estableciendo su reino en esta tierra. Eso es lo que hizo Jesús. Venga a tu reino, pero ¿a través de qué? De hacer la voluntad del Padre, no la suya. Jesús es el ejemplo claro por cuanto fue obediente hasta la muerte en la cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto. Así que no se trata solamente, la gente dirá, de perder derechos, los cuales, déjame decirte que no los merecemos. Nadie es merecedor de nada. Si tú tienes algo que Dios te ha dado, ha sido gracias a su misericordia. Pero nadie puede reclamar y decir, es que yo soy merecedor de esto porque he sufrido mucho, porque me ha pasado muchas cosas. Nadie es merecedor. Porque Dios fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Hay derechos y obligaciones. Cuando uno somete su voluntad a Dios, claro, hay obligaciones, pero también hay derechos. Dios es bueno y es justo. Dios en su infinita misericordia se agrada de aquellos que someten su voluntad para que se establezca la suya. ¿Se agradó del sacrificio de Jesús? Claro, a eso vino. ¿Se agrada de aquellos que rinden su voluntad a la de Él? Por supuesto. Y a lo mejor tú no lo verás si no lo entiendes.
nosotros somos, de verdad, a veces tenemos la mirada muy corta, amigo, hermano. Y a veces solamente pensamos, te digo, es orar y que todo se resuelva automáticamente. Hay personas que dicen, yo salí de orar y ya todo había sido diferente. ¡Wow! Yo no. Yo no. Y no sé, no creo que me falte fe. Simplemente es que yo dejo mi voluntad a Dios, Señor, y tú actúa como tú quieres sobre este asunto. Descanso en ello. No me meto en problemas. Su perfecta voluntad. Quinto punto, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, que rindas tu voluntad en sacrificio a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto nos va a llevar a entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tú y yo tenemos que renovar hoy nuestro entendimiento, no con emociones. Olvídate ya de aquello, yo soy tal y yo soy aquel y en mi trabajo soy el director y aquí nadie me va a enseñar. Nosotros no te queremos enseñar, queremos que Dios te enseñe. Qué hermoso pasaje, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hermanos, que no sé cuál es la voluntad de Dios. Renueva tu entendimiento. Quita todo aquello que te estorba, con aquello que estás batallando día tras día, tras día, día tras día, para que puedas comprobar. Comprobar es para que tú puedas tener la certeza de lo que es la voluntad de Dios. Pero también nos dice que es agradable y perfecta. ¿Qué dijo David? Señor, me agrada, es mi contentamiento hacer tu voluntad. Es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no falla. Dios no tiene altibajos. Su voluntad es perfecta. Entonces, tú y yo tenemos que entender algo y rendir mi voluntad a Dios porque su voluntad es perfecta. No hay falla. No hay duda. No hay equivocación. Es perfecta. No le duele nada. No le falta nada. Es perfecta su voluntad. Y es agradable. En uno de los puntos que dijimos, que trae satisfacción al ser humano. Cuando uno entiende la que es la voluntad de Dios, porque entiendes que es agradable. Y Señor, yo no sé. Yo cuando vine a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, yo lo único que le dije a Dios, Señor, yo no sé cómo hacer las cosas, porque yo destruí mi matrimonio, yo hice mal con mis hijos, me declaro un incompetente, Señor. Cuando escuché la palabra de Dios, cuando empecé a escuchar de la palabra de Dios, lo único que dije, Señor, yo siempre hice mi voluntad y todo me salió mal. No sé hacer nada, pero yo entiendo que tu voluntad es perfecta, que se haga tu voluntad. Que se haga tu perfecta voluntad. No es con emociones, sino tener una claridad para poder conocer esa voluntad de Dios, lo que quiere Dios en mi vida, en tu vida. Si tú no rindes lo que eres, si tú no renuncias a este mundo y sus deseos, no podrás nunca entender que hacer la voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es perfecta. Que hace sabio, que has entendido al simple. ¿Lo has entendido? ¿O quién podría decir yo soy todo, yo lo sé todo?
No, cuando tú rindes tu voluntad a Dios, y como es perfecta, por muy torpe que yo sea, y estoy sometido, y mi voluntad es rendida a Él, tengo una cosa, Dios va a hacer algo en mi vida, porque yo soy muy torpe. Pero Dios es perfecto. Sexto punto y último, el que hace la voluntad de Dios siempre estará firme. El que hace la voluntad de Dios siempre estará firme. Juan 2:17. Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Claro que sí. El que rinde su voluntad a Dios siempre va a estar firme, permanecerá firme. Vengan las tormentas, vengan los desánimos, vengan las tentaciones, ahí está firme. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No, Dios no nos salvó para un mes, para 2 meses, para 5 años, para 10, para 20. No, desde el primer día hasta el último día. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer? Haz la voluntad de Dios. Y entonces sí, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Así como los ángeles te obedecen, los serafines, los terafines, todos te obedecen. Así, Señor, así yo quiero permanecer y hacer tu voluntad. Porque yo quiero estar firmes hasta el último día. Quiero verte hasta ese día. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermosa promesa. Entonces, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y si hago esto, Señor, viviré tranquilo, con problemas, tranquilo, con dificultades, pero firme. ¿Quieres vivir así? Deja de hacer lo que tú quieres. Ya. Ahora entiendes por qué muchas cosas que pasan en tu vida. ¿Quieres ser cristiano? Renuncia a tus deseos, a tus pasiones y aprende a hacer la voluntad de Dios. Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, dice Isaías. Ya deja de hacer tu voluntad. Y si eres cristiano aún y batallas, hermano, hermana, tal vez tu voluntad está hasta arriba y la voluntad de Dios ha disminuido. Lo has dejado en segundo lugar. El mundo pasa y sus deseos. Todo se va a acabar, amigo, hermano. Todo. Tú y yo un día nos vamos a morir. Y lo que tenemos en este mundo va a perecer conjuntamente con nosotros. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre en esta vida y en la eternidad con Cristo Jesús. Señor, venga a tu reino. ¿Lo puedes decir ahorita? Señor, venga a tu reino. Que se haga tu voluntad y no la mía, para tu gloria. Para tu gloria, por tu amor a tu nombre. Cierra tus ojos, por favor. Por eso Jesús insiste mucho en decirle a los discípulos, Señor, enséñanos. Cuando el discípulo se acercó, dijo, Señor, enséñanos a orar. Jesús les tuvo que decir lo que implicaba todo esto. Si a ti te han enseñado que primero eres tú, lo que tú quieres, pídele a Dios y Dios te lo va a dar. Somos hijos del Rey y entonces como somos hijos del Rey, Él nos dará todo lo que necesitamos como hijos de Él, como príncipes. En la oración, venga a tu reino, no se trata de ti y de mí.
Se trata de Él, del que todo lo puede, del que dijo y no miente, que el que hace su voluntad, el que rinde su voluntad, vivirá para siempre. Él permanece con aquel que hace su voluntad. Aquel que rinde su voluntad, Él se ha comprometido a estar con esta persona. ¿Toda tu vida has hecho tu voluntad? ¿Toda tu vida has querido hacer lo que tú quieres? Por eso todo te ha salido mal. Y culpamos a los demás. No es mi culpa. Es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo, es culpa de fulano, es culpa de... Todo el mundo tiene la culpa. Ve a tu alrededor. Ve la desolación en tu vida, en tu familia. En lugar de ir para arriba, cada día vas más para abajo. Una decadencia. Porque no has querido someter tu voluntad. Quieres vivir para ti. Es que yo siempre he hecho mi voluntad. Si alguien te puede decir que vivía haciendo su voluntad, ese fui yo. Hasta los 35 años vivía haciendo mi voluntad. Ni mis padres podían decirme lo que tenía que hacer, ni mi esposa. Pero cuando vine a Cristo, entendí que ya no vivía para mí, sino que ahora Cristo vive en mí. Y entonces tuve que someter mi voluntad, mis deseos, mis anhelos para su gloria. Muchos dicen, es que hermano, tú no sabes, yo fui ese hijo pródigo, yo fui ese rebelde. Pero un día entendí que solamente y únicamente sometiendo mi voluntad a Dios, Él me iba a estar y me iba a hacer estar firme. Y después de más de 20 años, Él ha cumplido su palabra. Porque Él no miente. Oh, cuando alguien dice, es que yo soy hermano, siempre he sido un rebelde, siempre he querido hacer lo que yo quiera. Yo más que tú. Pero entendí un día que ya no quería vivir para mí, que ya no quería hacer mi voluntad. Señor, ven a mi vida y a mi familia. Venga a tu reino, pero que se haga tu preciosa voluntad. Y te digo una cosa, Él no ha fallado. En los momentos más difíciles en mi vida, he rendido mi voluntad y Él la ha hecho. Ven y toma el
la importancia que tiene esto, porque es renunciar a todo, a lo que tú eres, a lo que tú quieres, a tus anhelos personales, para que Él venga a tu vida. Como dice el canto, bájate de tu trono, ahí del trono de tu corazón. Aprende a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Deja de verte a ti mismo. Por eso no era cualquier cosa. Enséñanos a orar. Venga a tu reino. Tiene mucho peso, porque es algo espiritual, es algo eterno. Hermano, iglesia, ¿quieres ver el reino de Dios? Que se establezca aquí, que venga con mayor poder, con mayor gracia. Rindamos nuestra voluntad a Él y le digamos: hágase tu voluntad, tu perfecta voluntad, Señor. Padre, te damos gracias, Jesús, por tus muchas misericordias, Señor. Padre, gracias porque nos has enseñado, nos sigues instruyendo, Señor. Padre, queremos seguir aprendiendo, Señor, pero no para llenarnos de palabras, sino para actuar, Señor. Queremos, Señor, ver tu ejemplo y vivirlo, Señor. Queremos meditar siempre en todo lo que tú hiciste, Señor, en tu ejemplo, Señor, para vivir de esa manera. Tú sometiste tu voluntad a la del Padre. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad a ti, Jesús, porque hay grande galardón, Señor. Padre, muchas gracias, porque hoy nos queda más claro, Señor, que no se trata de nosotros, Señor, sino que se trata de ti, Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias porque los que tú has traído, Señor, y los que están conectados, Señor. Padre, muchas gracias por todo lo que tú eres, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Gracias porque nos acercamos a ese Dios, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y nuestros pensamientos son tan pequeños a tu lado, Señor. Por eso es que queremos vivir, Señor, y estar alineados a tu voluntad, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho, estamos para servirle. No falte. Ya vamos a terminar, vamos a concluir con el Padre Nuestro. Y creo que a lo largo de estas semanas Dios nos ha hablado mucho. Porque quiere hacer algo en tu vida. Que Dios le bendiga, cuídese mucho. Hasta luego.